La semana pasada el dólar en nuestro país bajó aproximadamente 50 pesos. Si bien eso se debió a las decisiones del Banco Central de Chile y también al IMASEC de septiembre, un factor muy importante fue la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener la tasa de interés. La pregunta es, ¿qué es lo que hará en el corto plazo? ¿La empezará a bajar? ¿La seguirá manteniendo? ¿O eventualmente podría subirla? Conversamos en este noticiero de Renta 4 junto al director para América Latina de Moody's Analytics, Alfredo Coutinho, a quien lo saludo inmediatamente. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Es un placer comentar contigo, Nicolás. Alfredo, ya con algunos días después de la decisión de la Reserva Federal, ¿cuáles son las perspectivas respecto a las implicancias de que se mantenga la tasa de interés entre 5,25 y 5,50%? Yo creo que el mensaje, el comunicado de política monetaria de la Reserva Federal de hace unos días dejó más en clara la posibilidad de que la tasa de los fondos federales, que se encuentra en un rango de 5,25 a 5,50, haya llegado ya a su tasa máxima y por lo tanto existe una probabilidad mayor de que la tasa se quede en ese nivel por algún tiempo. Yo diría que al menos por la primera mitad del próximo año, la Reserva Federal mantendría las tasas. Esa es la lectura que se alcanza a entender del comunicado de política monetaria de la Reserva Federal. ¿Cuáles son los últimos indicadores económicos que sustentan esa visión? Porque dan cuenta obviamente de un mejoramiento tanto del control de la inflación como también de los distintos índices como por ejemplo de empleo o actividad, siempre que estos mismos no vayan después a provocar un rebrote inflacionario. Claro, la Reserva Federal anteriormente había anunciado que la actividad económica en los Estados Unidos continuaba a un ritmo sólido, lo mismo que el mercado laboral, y que la inflación estaba decreciendo a un ritmo pausado, pero que, bueno, tenía una tendencia decreciente. Efectivamente, la actividad económica en los Estados Unidos en el tercer trimestre todavía mostró un vigor, una fortaleza muy importante. Sin embargo, ya empezaron a aparecer algunas señales tanto de la economía real como del mercado laboral que están ya indicando que empieza a moderarse el desempeño económico y del mercado laboral. Por ejemplo, hoy en la mañana ya conocimos el dato de creación de empleos en los Estados Unidos y resultó con una cantidad mucho menor a la que esperaba el consenso del mercado, y eso ya indica que efectivamente las condiciones económicas y laborales en los Estados Unidos se están moderando, lo cual es un punto a favor para que la tasa de interés se mantenga todavía en el nivel que está y que disminuye la posibilidad de que se vuelva a dar incrementos en la tasa de interés. Eso es muy importante porque a diferencia de en Chile, donde el mandato exclusivo del Banco Central es velar por la estabilidad de los precios y controlar la inflación, en la Fed es eso además de mantener al menos un pujante mercado laboral. Y eso es precisamente lo que se busca con al menos mantener la tasa de interés y eventualmente, como tú señalaste, bajarla, pero después del primer semestre de 2024. Sí, efectivamente, el mandato de la Reserva Federal es doble, como bien sabemos, ¿verdad? Calibra el instrumento monetario para mantener la estabilidad de precios o bajar la inflación en periodos de alta inflación, pero al mismo tiempo también cuidar que la economía se desempeñe cerca de lo que llamamos su producto potencial o el nivel de pleno empleo. Por eso los dos objetivos importantes para la Reserva Federal en términos del manejo de la política monetaria es mantener la inflación a niveles bajos y a una tasa consistente con el objetivo de 2%, pero al mismo tiempo también mantener el crecimiento de la economía a un ritmo que sea consistente con la capacidad productiva. En ese sentido, es mi opinión y es la lectura que yo tomo del mensaje monetario de la Reserva Federal, que ya se encuentra los miembros de esta institución en un nivel
confiable en términos del nivel que ha alcanzado la tasa de interés, pero eso no quiere decir que estén ya pensando en empezar a recortar la tasa de interés. Por eso nosotros esperamos que se mantenga por algunos meses en ese nivel y que posiblemente hacia mediados del próximo año la Reserva Federal empiece a relajar las condiciones monetarias a través de recortes graduales en la tasa de los fondos federales. ¿Tú crees que el resto de los bancos centrales en el mundo y también de los agentes económicos, tanto del sector privado como del sector público, van a empezar a tomar decisiones anticipándose a ese relajamiento de la política monetaria o crees que van a esperar? Sí, por supuesto, yo creo que sí, Nicolás. Hemos visto en las últimas semanas que los mercados estaban ya apostando a que la tasa de interés se iba a mantener ya de manera constante e incluso algunos participantes del mercado consideraban que los recortes de tasa iban a llegar en el primer trimestre del próximo año. Existe una posibilidad de que eso sea, pero también existe la posibilidad de que si las condiciones económicas y del mercado laboral y sobre todo de los precios en los Estados Unidos no se desaceleran a la velocidad que está esperando la Reserva Federal, entonces aumenta también la probabilidad de que se dé un último incremento de la tasa de interés. Pero los mercados ya estaban esperando precisamente, uno, que la tasa de interés no siga subiendo. Y dos, están ahora especulando cuándo va a ser el inicio de los recortes de tasas y, por supuesto, están preparando sus acciones y su escenario para cuando ese momento llegue, actuar de manera anticipada. Esta decisión y posibilidad de que se baje la tasa de interés en algunos meses en Estados Unidos puede llevar al dólar index, en comparación con las distintas monedas, a depreciarse. Algo vimos de ese factor acá en nuestro país. Sí, por supuesto, ¿verdad? Cuando la tasa de interés sube, pues el dólar se aprecia por el hecho de que se hace más rentable, más atractivo invertir en valores gubernamentales, en bonos del gobierno de los Estados Unidos. Y eso atrae flujos de capital a los Estados Unidos, consecuentemente aprecia la moneda de los Estados Unidos. Lo contrario sucede cuando las tasas de interés empiezan a bajar en los Estados Unidos y se mantienen relativamente altas en el resto del mundo, ¿verdad? En ese sentido, si empieza el relajamiento monetario, digamos, a principios del próximo año, mediados del próximo año, y el resto del mundo mantiene sus tasas, ¿dónde están? Entonces el diferencial entre la tasa de los Estados Unidos y del resto del mundo se va a disminuir. Y eso implica que entonces el atractivo de invertir en valores gubernamentales de los Estados Unidos es menor. Por lo tanto, eso genera presiones depreciatorias en el dólar americano. ¿Cómo crees que esta decisión de la Fed puede influir en el Banco Central de Chile? Redujo la tasa de interés en 50 puntos base la última reunión y siempre está mirando a la Fed. Con este nuevo panorama, ¿cómo crees que va a influir en el ente rector local? Sí, por supuesto. Yo creo que no hay dudas de que el Banco de la Reserva Federal, en términos del manejo de la política monetaria, es un líder a nivel global. Y prácticamente todos los bancos en el mundo ponen atención a las acciones de política monetaria de la Reserva Federal, ya sea cuando restringe las condiciones monetarias o cuando las relaja. Hay que recordar, Nicolás, que el primer banco central que reconoció que se habían equivocado al inicio de la inflación, al cambiar su narrativa y decir que ya la inflación no tenía una naturaleza transitoria, fue precisamente el Banco de la Reserva Federal. Y a partir de ahí, prácticamente todos los bancos centrales en el mundo siguieron esa narrativa, ¿verdad? Ahora, algunos bancos en este ciclo de relajamiento monetario ya se adelantaron al ciclo de relajamiento en los Estados Unidos. El Banco Central de Chile, el Banco Central de Brasil, el Banco Central de Perú y el Banco Central de Uruguay en América Latina. Están adelantándose al relajamiento monetario, pero también están esperando a ver el momento en que la Reserva Federal inicia ese relajamiento, porque si no se sincronizan con ese relajamiento, entonces corren el riesgo de reducir el diferencial de tasas entre las tasas locales en América Latina con las tasas de los Estados Unidos y eso va a generar presiones en las monedas locales. En ese sentido, no me extraña que el Banco Central de Chile también sea uno de los bancos centrales en el mundo que va a seguir la trayectoria del manejo monetario en los Estados Unidos.
Para eso mismo, ¿crees que las próximas decisiones del Banco Central acá en Chile van a ser reducciones de 50 puntos base y no más que eso, al menos hasta que la Fed empiece a bajar la tasa de interés? Sí, definitivamente nuestro escenario central es que, bueno, en primer lugar, consideramos que la reducción en la velocidad de relajamiento que tomó el Banco Central de Chile en su última reunión de solamente reducir la tasa de política monetaria en medio punto porcentual es la adecuada. Consideramos que con los niveles en que se encuentra la inflación actualmente, con una tendencia decreciente, ese es el nivel que le permitirá al banco de continuar con el relajamiento de manera gradual a lo largo del 2024, le permitirá seguir disminuyendo la inflación hacia niveles cercanos al objetivo de 3% para finales del próximo año o incluso para principios del 2025. Acelerar o reacelerar los recortes de tasas en Chile implicaría que el diferencial de tasas se reduce entre las tasas en Chile y los Estados Unidos y eso le puede pegar a la paridad del peso chileno con respecto al de los Estados Unidos y eso consecuentemente puede hacer más resistente a la inflación y por supuesto la velocidad de reducción de la inflación sería más lenta, cosa que no debería verse como una opción, particularmente en términos de las autoridades monetarias, porque si el objetivo importante es continuar reduciendo la inflación, pero si toman el riesgo innecesario de reducir ese diferencial a través de recortes más agresivos de la tasa de interés, entonces estarían bloqueando la velocidad de reducción de la inflación en el país. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's, muchas gracias por el contacto desde Filadelfia, Estados Unidos. Te mando un abrazo. Gracias por invitarme a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. La tasa de interés en Estados Unidos y todas sus implicancias para el resto del mundo fue el tema que desarrollamos en este noticiero de Renta 4 Corredora de Bolsa. Soy Nicolás Paut y nos vemos en un próximo episodio.